La escritura, y vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Colosas, los colosenses. Tal y como el pastor Juan anunció, vamos a estar viendo una serie que comienza el día de hoy y vamos a estar mirando estos versículos. Vamos a mirar los primeros 2 versículos de esta carta. Hoy vamos a estar viendo la introducción en este tiempo que nos toca para poder entonces entrar de lleno a lo que es esta carta que el Señor nos da el privilegio hoy de comenzar. Así que cuando usted tenga la escritura, por favor acompáñeme si usted está bien para ponerse en pie con nosotros y me acompañan a leerla. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos das este privilegio de poder estar ante tu presencia, tomando, Señor, el lugar de exponer la enseñanza de tu palabra a través de este sermón. Señor, me humillo delante de ti porque es de parte tuya y delante de ti que estamos, Señor, como pueblo. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pido que haya un corazón receptivo en cada uno de nosotros para escuchar tu palabra. Y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros hará lo que este predicador no pueda hacer, Señor, que es que convencer de todo pecado, justicia y juicio y traer a tu pueblo, Señor, hacia tu palabra para que te reconozcamos más, para que aprendamos de ti más, para que seas tú cada día magnificado en nuestros corazones, en medio de la iglesia y en medio de donde estamos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por concedernos este honor y privilegio y te pido estas cosas agradecido en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, pueden tomar asiento. Es donde se encuentra. ¿Qué tal si usted mira hacia su lado derecho o izquierdo? No le dé la mano a nadie, pero ¿qué tal si saluda con su mano a los que están cerquita de usted? Así que todos son bienvenidos, como hemos dicho desde el principio. Damos gracias a Dios, amada iglesia del Señor, porque estamos aquí reunidos. Hay un buen grupo, hermanos. Hay un buen grupo que se ha dado cita hoy aquí. Esperamos que esto siga aumentando, pero como decía el pastor Juan José, no bajemos la guardia, mantengamos nuestra responsabilidad social, hermano. Los números han seguido aumentando, los números que están acá en Utah y en otros estados, desafortunadamente, hermanos, ha seguido subiendo. Pero nosotros, la iglesia, debemos ser ejemplo. Y aquí hoy vemos el ejemplo, ¿verdad?, de personas responsables que estamos haciendo lo propio para mostrar el amor hacia los demás. De modo que vamos a entrar a la palabra. Y damos gracias a Dios que Él nos concede este privilegio de poder comenzar esta serie de enseñanza, esta serie de estudios dirigidos en la carta a los colosenses, hermanos. Comenzamos hoy el título general de esta serie de enseñanza. Hemos decidido que fuera completos en Cristo. Somos completos en Cristo, hermanos. Esta carta a los colosenses, nosotros vamos a estar viendo la grandeza de Jesucristo, vamos a estar viendo la supremacía de Él, vamos a estar viendo lo que es la verdadera identidad de la cabeza, que es Jesucristo, sobre la iglesia, sobre lo que somos nosotros. También vamos a estar viendo que no hay nada más que nosotros necesitemos que para la salvación. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. Ahora yo quisiera, hermanos, que nosotros viéramos el contexto, el trasfondo de esta carta, que la idea de esta predicación de hoy es darle una introducción a la carta para que tengamos la base y el fundamento del resto de los estudios que vamos a estar llevando a cabo. Y esta carta fue escrita alrededor del año 60 después de Jesucristo por el apóstol Pablo. Y Colosas era una ciudad que estaba ubicada en una región que hoy le conocemos como Turquía. Y alrededor de Colosas habían 2 ciudades más que se mencionan aquí en esta carta. Entre ellas está la Odisea y está Hierápolis. Y estas 3 estaban en un valle que se llama el Valle de Lico. Esto es lo que geográficamente nosotros podemos mirar cuando estemos pensando en esta carta y ubicarnos en esa zona oriental del globo terráqueo para pensar que esta historia que se está narrando el día de hoy acontece en este lugar. Amado, en estas tres ciudades que le mencioné, nosotros podemos ver que habían personas de distintas raíces
culturales, personas que tenían distintos pensamientos filosóficos, religiones, incluyendo a un gran grupo de judíos que se encontraban allí. Y este grupo de judíos quizás se estima para esa época que era como de alrededor de 11,000 personas aproximadamente. De modo que la ciudad de Colosas, de la que estamos hablando, esta ciudad era una ciudad que estaba habitada por diferentes culturas, personas que vinieron de diferentes países y estaban allí viviendo cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Así que, amados hermanos, fíjense que lo curioso es que Pablo no fue el que fundó esta iglesia. No fue el que plantó esta iglesia como otras cartas que hemos estado aprendiendo a lo largo de los meses. Y como mencionamos en otras predicaciones, particularmente la predicación pasada a Filemón, mientras el apóstol Pablo, se entiende que mientras el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso, este hombre del que hemos hablado, un hombre que se menciona aquí en la carta, llamado Epafras, escuchó predicar el evangelio de Jesucristo y creyó en él, creyó en el evangelio, creyó en la palabra. Según vemos, amados, Epafras precisamente fue el que llevó el evangelio allí. Es muy probablemente que él haya sido el que fundó esa iglesia allí en Colosas. En Efesios, precisamente en esta misma carta, en el versículo 7, un poquito más abajo, si le ponen la mirada, Pablo dice, hablando del evangelio que ellos allí en Colosas habían recibido, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro para nosotros. Ahora, ya sabemos el contexto. El énfasis de toda esta carta, amados, es un énfasis centrado en Cristo y en su relación con la iglesia. Cristo como el Señor de la iglesia, el señorío de Cristo sobre su pueblo. Y yo quisiera que hoy, mientras estamos estudiando esta carta, usted tenga en mente que lo que domina toda la carta es que Cristo es todo, que Cristo es todo para la vida del creyente. Y si Cristo es todo, los creyentes estamos completos en Cristo. Si Cristo es todo, los cristianos, hermanos, estamos completos en Cristo. Por lo tanto, se nos llama a nosotros no a poner la confianza en las cosas de este mundo. Se nos llama a nosotros a mirar a Jesucristo como el todo, como el suficiente, para que nosotros en Él sepamos que es a Él a quien tenemos que mirar todo el tiempo. Así que es solo Jesucristo, solo mirar a Cristo, porque nada en esta tierra, nada en el universo está fuera de la soberanía de nuestro Dios. Así que por favor, acompáñeme de nuevo ahí a ese versículo número 1. Donde Pablo comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y lo que vamos a estar haciendo hoy, además de esta introducción, hemos titulado La identidad en Cristo. Vamos a ver la identidad de estas personas que están aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Fíjese que de la manera en que Pablo comienza, ya hemos explicado esto otras veces, pero es bueno para los que están llegando nuevos acá o no tienen el conocimiento, que veamos que la estructura de la carta que Pablo está escribiendo a los colosenses es una forma literaria que se utilizaba en el tiempo antiguo, que no necesariamente es una forma de escribir de Pablo o de la iglesia, y comienzan siempre identificando a quién. Comienzan identificando a quién es el autor, es decir, quién es el remitente, quién es el que está escribiendo la carta. Luego lo que procede es a identificar quiénes son, a quiénes se las está enviando, es decir, quiénes son los emisores de la carta. Y normalmente luego entonces viene el cuerpo de la carta con un saludo, el saludo y después el contenido. Estas tres cosas son las que nosotros estamos viendo en estos primeros 2 versículos, y lo cual vamos hoy a desempacar para poder mirar ahí lo que es la identidad en Cristo. Pero Pablo comienza la carta diciendo lo que realmente, que él no está hablando de, fíjense que es lo que está diciendo, lo primero que él hace es decir, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y él está hablando precisamente de la autoridad que él tiene en Jesucristo, que había recibido de Dios directamente, que era por la voluntad de Dios.
Y lo que Pablo quiere hacer es establecer precisamente que él no se colocó a sí mismo como apóstol. Él no tomó una posición dada por hombres, sino que él ni ninguna iglesia le había puesto, sino que solo Dios le había colocado y le había designado como apóstol de Jesucristo. Por eso dice, por voluntad de Dios. Y hermanos, aquí vemos, y es importante para nosotros, que el contenido no solo de esta carta, sino de todas las cartas que han sido escritas en el Nuevo Testamento, tienen la autoridad de Dios, tienen la autoridad de hombres que Él separó para que hicieran la voluntad de Él y escribieran con su propia letra solamente aquello inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amados, esta carta, los apóstoles, ciertamente los hombres fueron los que Dios escogió, no fueron ángeles, no fue un ángel a quien se le dictó que escribiera una carta, fue a un hombre de carne y hueso a quien Dios escogió. Y Dios los escogió precisamente para que ellos establecieran el fundamento sobre el cual iba a ser edificada toda la iglesia. Y el canon de la Escritura precisamente se compone y está sustentado por estos escritos, amados hermanos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Así que mire, mis hermanos amados, no hay que ser un experto en construcción para saber que una edificación y una base en una construcción, ese fundamento no se pone dos veces. Ese fundamento, lo más elemental es que usted una vez que lo pone, ya no vuelve a poner otro fundamento más, porque el edificio se construye sobre él. Y si usted quiere poner otro fundamento, ¿qué tendría que hacer? Destruir toda la edificación y entonces hacer otra cosa nueva. La Biblia dice que este es el fundamento. Edificados, ¿quién? La iglesia. Edificados, ¿quiénes? Nosotros, su pueblo. ¿A través de quiénes? De la palabra de Dios inspirada a los apóstoles y los profetas, hermanos. Así que Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y vemos otra señal más que menciona la Escritura, en donde nos habla de que los verdaderos apóstoles tenían que ser testigos de la resurrección. Y Pablo fue el último que se le apareció a Jesucristo. Y lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 al 9. En donde dice la Escritura, hablando Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? A Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Así que, hermanos, conforme a la Escritura, cuidado con entonces nosotros tener en este tiempo, debemos tener cuidado de estos que se llaman apóstoles en este tiempo. Ellos realmente han errado, ellos han desenfocado de la palabra de Dios. Ellos se han pervertido con la maldad de este mundo. Ellos realmente han negado lo que es el verdadero evangelio. Hermanos, no hay apóstoles en este tiempo, que quede claro para nosotros como iglesia. Eso es un invento de los hombres, eso es una mentira, eso es un cuento y eso es un engaño que ha existido por generaciones. Y ellos son burladores y engañadores, engañando aún a los que son escogidos si fuese posible. Dije si fuese posible. Entonces, hermanos, por lo que podemos ver nosotros en esta carta, Epafras viajó desde Colosas hasta Roma para llevarle entonces a Pablo un informe, para llevarle a Pablo una comunicación que incluía naturalmente el saludo de los colosenses, el saludo cordial y amoroso de los colosenses, pero también la Escritura dice, en los versículos más abajo usted lo puede ver, versículos 4 y 5, que no vamos a predicar de ellos, y capítulo 2 dice que también Pablo recibió la noticia de la fe, de la esperanza y del amor de los colosenses, dándonos a entender a nosotros que esto era una iglesia ejemplar, esto era una iglesia una iglesia joven, que estaba caminando dentro de las enseñanzas bíblicas que se le habían enseñado a través de quienes llevaron el evangelio allá, que probablemente fue Epafras y otros más que escucharon la palabra mientras, como les dije, Pablo estaba encarcelado. Bueno, en este caso Pablo está encarcelado aquí, pero cuando recibieron el evangelio es muy probable que Pablo haya estado en Éfeso,
Pero ahora en este momento, y no lo mencioné, aprovecho para decirlo, Pablo estaba preso, estaba encadenado, y muchos eruditos dicen que estas son las cartas desde la prisión. Y vamos a ver cómo contemplar la riqueza de un evangelio donde Pablo derrama toda su lírica, toda su expresión hacia Jesucristo, como que Él es soberano, como que Él es grande, como que Él es suficiente para el cristiano. Hermano, no solamente Epafras le llevó las noticias de lo bien que esa iglesia estaba, sino que Pablo recibe las noticias de que estaba ocurriendo un problema allí en la iglesia. Y una de las razones por las cuales hoy nosotros estamos leyendo la carta a los Colosenses es precisamente en respuesta a prevenir el daño que los falsos maestros querían introducir dentro de una iglesia que estaba creciendo sanamente. Y era que la iglesia, amados hermanos, estaba bajo ataque. La Biblia no nos da muchos detalles exactos de cuáles eran las doctrinas falsas de las que se estaban hablando allí, pero tenemos una idea de cuáles son los aspectos doctrinales que Pablo está hablando por la manera en que escribe, por las cosas que menciona dentro de la carta. Pero Pablo no va directamente a decir, este maestro hizo tal cosa o dijo tal cosa, sino que él empieza a hablar de la grandeza de Jesucristo y no del problema. Mis amados hermanos, esta es una amenaza, esta amenaza que nosotros estamos viendo, a la cual Pablo responde, es una amenaza contra la suficiencia de Jesucristo, contra la suficiencia del Evangelio. Y la iglesia de Colosas estaba viviendo precisamente esa lucha, por eso Pablo les escribe a ellos esta importante carta. Amados, y sabemos todos, ese no es un problema que le ocurrió a Colosas nada más. Ese es un problema que le pasó a otras iglesias, pero es un problema que ha ocurrido durante los pasados 2000 años, hermanos. Los pasados 2000 años la iglesia ha enfrentado precisamente con movimientos heréticos el ataque contra Jesucristo de la realidad de su supremacía, de que Él es Dios poderoso, alto y sublime. Por años hemos recibido todos estos ataques. Aquellos que quieren añadirle algo más a Cristo, es decir, Cristo y algo más, el Evangelio y algo más. Eso es lo que estamos viendo nosotros constantemente aún en este siglo, amada iglesia, que nos ha tocado vivir. Por eso es importante para nosotros saber que Pablo escribe esta carta entendiendo que el peligro que ellos tenían en creer precisamente, en ser persuadidos a creer en Cristo más otra cosa más. Pablo les está diciendo y afirmando aquí, el Evangelio está completo en Cristo. Tú estás completa y tú estás completo en Jesucristo. No necesitas el Evangelio y algo más. Así que estos hombres que querían infiltrar doctrinas falsas dentro de Colosas, según podemos descubrir en esos 4 capítulos, estaban trayendo otro nivel espiritual, un nivel espiritual nuevo para los cristianos de Colosas. Es decir, Cristo, en el caso de los colosenses, más el legalismo que infiltraron los judíos. Cristo más la filosofía oriental del Asia en donde vivían ellos. Cristo y la astrología por los paganos que estaban en medio de su sociedad. Cristo y el misticismo. Cristo y el ascetismo. Vivir como que este mundo y este cuerpo es pecado y Cristo no pudo haber venido en forma de hombre. Esos son los ataques doctrinales, en esencia, la parte ideológica que fue atacada del Evangelio directamente por estos hombres. Todo es bueno, porque está el relativismo, es decir, pues, algo para todos los gustos. Si no te gusta en esta iglesia, te vas a la otra. Si no te gusta esta otra iglesia, te vas a la otra. Pero el Evangelio, amados hermanos, es el mismo. Por eso es que es tan importante que entendamos el peligro de las falsas doctrinas, el peligro de nosotros no estar enfocados en aprender la Escritura. Nosotros no tenemos que conocer el mormonismo de rabo a cabo, hermanos, de la A hasta el final del abecedario que tengamos. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y entenderla cada día más en la gracia del Señor para entonces estar fundamentados en la verdad que es solamente el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero estos falsos maestros sostenían que
no estaban negando la fe. Como en estos tiempos vemos, no estamos negando la fe, solamente vamos a añadirle algo más al evangelio para que se vea más interesante. Vamos a añadirle otras prácticas más a nuestro servicio de domingo para que entre más gente por las puertas. Vamos a añadirle algo más que se parezca a lo que practica el mundo para que se llene la iglesia, porque no se sientan incómodos cuando llegan ahí y se sientan en la banca. Pero el evangelio de Jesucristo llama a los pastores a predicar el evangelio como está escrito. Y el evangelio, cuando se predica, molesta a aquel que está practicando el pecado. El evangelio, cuando es predicado de forma fiel y sana, realmente incomoda la vida de aquel que está andando en otra dirección y que no está enfocada su vista en el Dios verdadero. ¿No se nos parece esto a nosotros, esta herejía, algo de lo que vemos nosotros en nuestros tiempos? Sí, hermanos, usted sabe que sí. Usted sabe que hay montones de iglesias que se dedican a predicar algo, Cristo y algo más. Un evangelio friendly, en donde el pecado no se menciona, en donde no se habla de la condición caída del hombre, en donde se dice que Jesucristo no vino como hombre. Hermanos, se minimizan cosas que destruyen la verdad del evangelio, lo que dice la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque hace que rebajemos la gloria de aquel que vino y se hizo hombre. Se minimiza la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Se minimiza la preeminencia. Todas palabras que apuntan a que Cristo es grande, que Cristo es enorme y que no hay nada más grande fuera de Él en este universo. Nos hace entonces, cuando nosotros pensamos que necesitamos a Cristo y algo más, cuando nosotros pensamos que necesitamos el evangelio y algo más, nos hace creer que estamos incompletos. Nos hacen creer que nos falta algo. Pero Pablo continúa diciendo ahí, ya al final de ese primer versículo, y el hermano Timoteo. ¿Y por qué menciona a Timoteo? Pues no es necesariamente que Timoteo haya escrito, o sea, un coautor de la carta, sino precisamente aquí vamos a ver algo que más adelante vamos a expandir y tiene que ver con la calidad de la conversación que Pablo está teniendo al dirigir a los colosenses. Pablo está hablando desde el carácter autoritativo de la palabra. Está diciendo, yo soy un apóstol de Jesucristo. La identidad de él que vamos a ver ahora es una identidad que está puesta no en él mismo, sino en aquel que le llamó para ser precisamente un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo está poniéndose en la posición de hermano y está hablándole que les está mandando saludos con su hermano Timoteo, que le está escribiendo porque Timoteo está con él. Pero no está diciendo ahí que necesariamente Timoteo haya escrito la carta. Bueno, mis hermanos, así que ya hemos visto precisamente quién fue el autor de la epístola. Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado ¿por quién? Por Dios. Y que fue inspirada esa carta por el Espíritu Santo de Dios. Así que sin Cristo, Pablo absolutamente era nada. Sin Cristo, Pablo no era nada, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver entonces quiénes son las otras personas. ¿A quién fue dirigida la carta? ¿Quiénes son los receptores de esa carta? ¿Cuál es la identidad de estos hombres y mujeres que eran los destinatarios? Versículo 2, si me hace el favor y me acompaña. Dice Pablo en el versículo 2, lo que dice es: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿A quiénes le escribe? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿en dónde? En Colosas. Ahora, ¿cuál es la identidad de aquella audiencia original a la que Pablo le escribe esta carta, hermanos? Lo primero que vemos nosotros, la primera cualidad que vemos es que eran ¿qué? Santos. Eran santos. Pablo los llama, fíjese cómo Pablo los llama santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Y qué significa ser santos? Bueno, algunas personas que han salido del catolicismo romano probablemente tengan algún problemita con esta expresión de santos, porque normalmente en el catolicismo romano los santos hablaban de personas que vivían una vida impecable y que al final del tiempo, quizás cuando murieran se descubrió un milagro y a tono con el catolicismo entonces se canonizaban. Pero hermano, la realidad es que eso no es lo que dice la Biblia.
La Biblia precisamente dice que de entre todos los habitantes de Colosas, Pablo le escribe solo a los que están en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no le está escribiendo a los habitantes de Colosas, sino a aquellos que habían sido, número uno, separados por Dios, escogidos por Dios y consagrados a Dios. Eso es lo que es ser santo. Hermanos, ser santo como definición es el acto de Dios de separar a su pueblo de medio de una humanidad caída. Eso es lo que significa ser santos. Tampoco vaya a pensar, hermanos, que ser santo es precisamente no pecar o que usted o yo hayamos alcanzado un grado de perfección que nos califique como santos. Fíjese que Pablo, cuando está escribiéndole a los colosenses, la idea de santidad que Pablo está pensando es el significado que el Antiguo Testamento le da precisamente a la palabra santos, que es lo que les mencioné ya, es estar separados, estar escogidos, estar dedicados a Dios, así como lo vimos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Una nación separada, que fue escogida, que fue separada y que fue dedicada a Dios. Pero tenemos que entender que no se trata de perfección. Si usted está pensando en perfección, hermano, entonces usted va a eliminar la palabra santo de su vida, porque Pablo se está dirigiendo a los cristianos de todas las épocas. Pablo se está refiriendo a todos los que estamos en Cristo, incluyendo a Roca de los Siglos que está aquí hoy escuchando este sermón. Santo, usted es santo, usted es santa, hermana, en Cristo Jesús, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, por la supremacía de Cristo, no por el Evangelio y algo más, no por sus obras, sino porque Él le separó, Él le escogió y Él ha hecho que usted se dedique ahora a Él. Pero no hay perfección. Pablo no está diciendo aquí que hay perfección. Miremos Filipenses capítulo 3. Y míralo ahí, yo solamente le voy a parafrasear el versículo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Márquelo si usted quiere, para que tengamos el entendimiento correcto de lo que es ser santos. Dice que Pablo hablando de él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ¿a dónde? Al premio, al blanco de mi llamamiento. Ahí es que va él, en dirección a Cristo. Lo que quiere decir, hermanos, es que lo que hemos sido separados para Dios, seguimos progresivamente en este proceso de transformación conforme a lo que es Jesucristo. El propósito principal de Dios para la iglesia, para cada uno de nosotros, es que nos parezcamos a Cristo. Si usted quiere saber la voluntad perfecta de Dios, amado hermano y hermana, que a veces yo quiero orar, quiero saber la voluntad de Dios. Usted quiere saber la voluntad de Dios. Cada decisión que usted tome, cada cosa que usted se le presenta al frente, piense si eso te parece al carácter de Cristo que debe ser formado en la vida suya y la mía. Hasta que todos como Cristo. Y estas obras de santificación es progresiva. Es lo que los teólogos llaman la santificación progresiva, es decir, Dios, como vamos a explicar ya mismo, Dios nos ve posicionalmente santos. Pero la santificación, la medida que nosotros vamos mortificando el pecado en nuestras vidas, es algo que va gradualmente, hermanos. No ocurre de la noche a la mañana. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero como les dije, Dios nos ve en Cristo santos y perfectos, hermanos. Dios nos ve a través de la perfección de aquel que no cometió pecado, de aquel que vino a la tierra, de que fue tentado y que vivió una vida santa, que usted y yo no podíamos vivir. Y se nos ha atribuido en Cristo esa bendición de que el Padre nos vea santos. Pues en Cristo somos ciertamente santos cuando por la fe fuimos unidos a Cristo. Santos por causa de la santidad que hay en Cristo.
Ahora, hermanos, fíjese que es precisamente que es en Cristo. Pablo continúa y sigue diciendo hermanos en Cristo. Él no está hablando de otra cosa que no es, que esté despegada de él. Y esta frase es interesante porque la frase Pablo lo utiliza en más de 64 veces u ocasiones en diferentes modos, diciendo que los cristianos somos santos. Y esta era una manera preferida de él para referirse a aquellos cristianos en otras iglesias. Así que es solo en Cristo, hermano. Es solo en Cristo. Es solo en Cristo que tenemos todas las bendiciones, amado hermano. Todas las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra, empezando por esta salvación tan gloriosa, es en Cristo. Fuera de Él no podemos hacer nada. Así que si usted está en Cristo, escuche, si usted está en Cristo, usted es santo. Vuelvo y repito, no por obra suya, no porque usted se lo merezca, no porque usted se lo haya ganado. Porque tal vez esta mañana usted tuvo alguna dificultad con su esposo o su esposa, o un hijo aquí tal vez tuvo algún improperio contra sus padres, y si es cristiano, no se siente santo. Pero su posición delante de Dios es la de santidad. Dios le escogió a usted si está en Cristo Jesús por obra del Evangelio. Usted ha sido separado por Dios, usted ha sido escogido por Dios, usted ha sido consagrado para Dios, hermanos. Dios le ha separado a usted para que usted sea su pueblo, para que seamos su iglesia, para que en medio de esta humanidad caída seamos luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, se espera que nosotros tengamos vidas que den el ejemplo en medio del lugar donde Dios nos ha puesto, y vamos a ver eso ya mismo. Ahora fíjense en algo importante, sigamos leyendo. Pablo habla de otra característica que es parte de la identidad que él está mencionando de estos colosenses. No solamente les llamó santos, sino también les llama fieles. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas, dice el versículo 2. Y esta palabra fieles, pistos en el idioma original, puede ser traducida tanto a fieles o como a creyentes, pero Pablo lo que está es enfocado precisamente en lo que son los verdaderos santos, los fieles, en términos de que los santos permanecen aferrados al Señor independientemente de las circunstancias. Cuando Pablo se está refiriendo a ellos, el contexto empuja a que la definición sea precisamente la que dice la Biblia: santos y fieles en el Señor, que permanecen a pesar del bombardeo y del peligro que estaban teniendo ellos con estas falsas enseñanzas que estaban recibiendo. Y como les dije al principio, hermanos, los creyentes de Colosas, el bombardeo que estaban recibiendo era uno en contra del Evangelio. Uno que les decía Cristo o el Evangelio más otra cosa más. Y Pablo está diciendo aquí, esta carta fue enviada no solamente a las personas que se dicen ser cristianas, sino a aquellos que verdaderamente son cristianos, que se mantienen en el fundamento de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se han mantenido pegaditos al Señor para prevenir precisamente el error. ¿Cómo se evita el error? Pablo les está diciendo, qué bueno que ustedes han sido fieles, pero el mensaje es claro: permanezcan siendo fieles como parte de su identidad, de que son santos, separados para Dios, pero también permanezcan siendo fieles en Cristo. Ahora Pablo le llama también, fíjese que ahí le dice, hermanos en Cristo, en el versículo 2, hermanos en Cristo que están en Colosas, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Así que los destinatarios de esta carta eran hermanos. Ellos pertenecían a la misma familia por causa de la misma fe en la que habían creído. Ellos no eran una persona, ellos eran un grupo. Ellos no eran un solo individuo. Él está llamando hermanos. Él está diciendo, no te estoy hablando a ti solito, allí Pepe. Ay, perdón, que aquí un Pepe. No te estoy hablando a ti, Ramón. Aquí un Ramón, no te estoy hablando directamente a nadie. No te está hablando a ti, Máximo. Te está hablando a una comunidad de fe que pertenecen a una familia. Pertenecen no a llaneros solitarios que andan desconectados de una congregación, sino a una familia. Así que esos destinatarios, hermanos,
Dios los había separado del mundo para llevarlos ahora a formar una familia, la familia de la fe, para que seamos la familia de Dios. Amados, tristemente muchas personas en este siglo, en este tiempo justo que nos ha tocado vivir, piensan que pertenecer a la Iglesia Universal de Jesucristo, es decir, y no una denominación, que por pertenecer al cuerpo de Cristo como iglesia es suficiente. Pero eso es algo incorrecto según todo el contexto de la Escritura desde Génesis. La iglesia, podemos ver que todo lo que se ve en el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que habría de venir, incluyendo a la iglesia y la relación de Cristo con la iglesia. No es posible, amados hermanos, pensar que somos cristianos cuando estamos alejados de un grupo de fe, de una comunidad de fe, como oraba Fabián, de esa familia que Dios ha puesto. Se tiene que tener ese sentido de pertenencia. Eso es lo que nos habla este término de hermanos. Y Pablo les está diciendo a ellos, a toda la iglesia, hermanos. Ya le dijo a Timoteo, hermanos, ahora le dice a toda la iglesia, hermanos, hermanos. Él se rebajó del título porque ya lo primero que hizo fue quitarse el rango de general. Ya él lo asentó y dijo, la autoridad con la que voy a hablar toda esta carta que ustedes van a recibir, no es por mí. Es por el que me envió, es por Cristo que soy lo que soy, como vamos a ver al concluir. Pablo se quita el estandarte de la autoridad para decir, somos hermanos. Y no está rebajando la autoridad de la iglesia eclesiástica para nada, hermanos, tranquilos. Pastores, ha puesto diáconos, ha puesto maestros, ha puesto todo, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y tiene que haber un orden, no puede haber una anarquía, todos haciendo lo que quieren y a lo loco. Tiene que haber una dirección que es Cristo. Y Cristo ha establecido su iglesia. ¿Por qué es importante nosotros mantenernos como hermanos unidos? Pues hermano, un verdadero hermano realmente busca a los demás para dar y para recibir. Un verdadero hermano busca a los demás para amar y ser amado. Un verdadero hermano llora con los demás y se goza con los que lloran, se alegran con los que se alegran, hermanos. Pero también pertenecer a una iglesia, estar dentro de esta hermandad de una iglesia local, nos permite a nosotros buscar en unidad esa fe que nos mueve a Dios en compañía de los demás hermanos, y que entendamos también a través de esa unidad la disciplina bíblica que se establece en la iglesia local a la cual se pertenece, hermanos. Por eso es importante, amado hermano en Cristo, que esa es la razón principal por la que usted que está aquí debe anhelar ser miembro de la iglesia, debe anhelar la membresía de la iglesia, no estar como una visita más, sino una persona integrada dentro de una comunidad de fe a través de la cual usted va a participar de las verdades del evangelio como una comunidad. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos que están ¿dónde? En Colosas. Es decir, esa sociedad donde Dios los había asignado. Ese lugar para Dios es importante, en donde estamos nosotros ubicados, donde estamos viviendo. Yo no sé la razón por la cual usted está hoy aquí en Roca de los Siglos. Yo no sé cómo usted llegó a Utah y a la ciudad donde vive aquí en Utah. Yo solo le doy gloria a Dios por eso, de que estamos aquí, que mi familia está aquí, de que usted está aquí. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Yo no sé las circunstancias, yo no estoy justificando las circunstancias a través de las cuales usted llegó, no estoy justificando, yo solamente estoy diciendo, Dios le interesa el entorno y el lugar donde nos ha colocado como individuos y como iglesias. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos ha llamado no para estar escondidos en donde vivimos, no nos ha llamado para estar ahí metidos como si fuésemos en un nicho y de donde no salimos y no nos ven. No, Dios quiere que nosotros vivamos en medio de nuestra comunidad para que seamos testigos de la gloria de Jesucristo en medio de una nación y una humanidad que se está perdiendo, amados hermanos.
Dios quiere que cristianos verdaderos luzcan el evangelio en el lugar donde están. Así que por donde quiera que nosotros estemos, lo más importante, según dice la Escritura ahí, no es que somos de Colosas, no, es que estamos en Cristo. Lo primero que dice es que estamos en Cristo. Por eso es que es importante para Dios dónde estás. No es porque donde estás sea más importante. No, es que se trata de que porque estamos en Cristo, para Dios es importante. Así que nuestra identidad es en Cristo. Nuestra identidad va por encima de la nacionalidad que usted o yo tengamos. Nuestra identidad es la de ser cristianos, la de estar en Cristo. Va por encima del trabajo, va por encima de la profesión que usted tenga, porque nuestra identidad, ¿cuál es? La que estamos en Cristo, de que somos cristianos. No importa, hermanos, las circunstancias en las que usted se encuentre. Ellas no definen su identidad. Tu identidad es que estás en Cristo, de que eres cristiano, que eres cristiana. Puedes estar enfermo, puedes tener salud, puedes tener trabajo o estar desempleado. Puedes estar triste, puedes estar alegre. Lo importante, hermanos queridos, es que estemos en Cristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra identidad. Tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en Él. Ese versículo 2 termina diciendo unas palabras de saludo. Ya dijo quién escribe, ya dijo a quién le escribe y la identidad de ellos. Ahora va a darle un saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuán glorioso evangelio de Jesucristo cuando nosotros vemos esas dos palabras tan maravillosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas dos palabras, hermanos, aquí la hemos estudiado muchas veces. Esas dos palabras encierran todo lo que es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está guiando la mente de los hermanos desde el saque, desde el comienzo de la epístola, para que ellos vean la realidad de quiénes son en Cristo. ¿Quién es Cristo para ellos? Termina diciéndoles: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los cristianos de Colosas iban a estar enfrentando, o ya estaban enfrentando, no se sabe porque la epístola no lo dice, pero quién sabe si algunos ya habían vacilado en la fe por causa de estas doctrinas erróneas que se habían llevado allí. Ellos necesitaban, amados, y Pablo lo sabía muy bien, recordarles y entender la gracia de Dios, porque los ataques filosóficos y doctrinales se combaten con la identidad correcta de que estamos en Cristo. ¿Y cómo es que estamos en Cristo? Pablo les está diciendo: no traten de adquirir nada fuera del evangelio, porque todo lo que son ustedes lo son en Cristo, lo son en el evangelio. Ustedes están completos, su identidad es que son cristianos, que son creyentes. Somos salvos. La gracia nos habla a nosotros de que somos salvos por el puro amor de Dios a nuestras vidas. Nos habla de que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por lo tanto, también es por la gracia de Dios que nosotros perseveraremos, como dice en Romanos capítulo 5 y versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y este, amado hermano y hermana, es el mensaje del evangelio. Dios tuvo que venir a salvarnos porque nosotros no podemos ni podíamos salvarnos a nosotros mismos. Efesios capítulo 2 y versículos 8 al 9 lo dice bien claramente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, amados hermanos y hermanas.
Esta salvación ahora está a tu alcance. A todo aquel que viene en fe a Cristo Jesús nuestro Señor, en arrepentimiento y fe a nuestro único Salvador y Redentor. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esa gracia y paz que el apóstol desea para sus lectores, amados hermanos, es la misma gracia y paz que Dios y nosotros los pastores también deseamos para la iglesia del Señor. Que puedan tener relaciones que estén fundamentadas precisamente en la gracia que hemos recibido y en esa paz que proviene, que es producto de una relación rota que Dios ha restablecido a través de la sangre del Cordero de Dios inmolado. Ese es el consuelo que nosotros experimentamos al saber que hemos recibido paz con Dios. La gracia es cuando Dios nos ha dado lo que nosotros no nos merecemos. La gracia es el favor de Dios para el pecador, para el hombre que sabe que está perdido, que necesita el consuelo de Dios en su vida y no el juicio de Dios, sino la salvación que está solamente en Cristo. Esa paz es la que nos permite a nosotros reposar tranquilos en las manos de un Dios amoroso que nos ama a nosotros con amor eterno y que tiene cuidado de usted, hermana y hermano. Tiene cuidado de nosotros. Él cuida de su pueblo. No hay juicio sobre ellos. No hay juicio sobre los colosenses. Pablo le está diciendo, no hay juicio sobre ustedes, porque la paz que ustedes tienen ahora no es Cristo más algo más, es Cristo que lo es todo. Por lo tanto, estamos completos. Esa es la identidad del cristiano. Amada iglesia, en esa descripción de quién es el que envió la carta y quiénes son los que la reciben, los colosenses, nosotros vemos esa obra de salvación de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien comisionó precisamente a Pablo, su apóstol, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Es en Cristo que Dios ha elegido a los colosenses, a todos esos habitantes de Colosas, santos y fieles hermanos. Y solo en Cristo podemos obtener gracia y paz con Dios, como lo dice la Escritura en Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vemos como también dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1, y me encanta este pasaje. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que son por la voluntad de Dios y por la obra de la redención de Jesucristo, todos son lo que son. Todos los que estamos en Cristo somos los que somos, como Pablo dijo, por la voluntad de Él. Esta es la nueva identidad, amado hermano, amada iglesia del Señor, que Dios le ha dado a los colosenses y que Dios le ha dado a los cristianos a través de todas las épocas. Esa es su identidad y la mía. Ahora somos hijos de un mismo Padre, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, hermanos, lo que Pablo le dice a los colosenses es que Jesucristo es todo lo que un creyente necesita. Y eso es lo mismo que dice la Escritura a nosotros. Estamos completos en Cristo. Esa es nuestra identidad. No busquemos la identidad en el yoísmo de este mundo. Busquemos la identidad nuestra en la Escritura, según lo dice la palabra. Yo le pido por favor que respetuosamente que cierren sus ojos para estas últimas palabras y mediten lo que les voy a hablar. Yo te pido, hermano y hermana, que así cerrados tus ojos examinemos qué o quién ha estado definiendo tu identidad, o qué o quiénes, o en qué o quiénes, o en quiénes has puesto tu confianza. Si tu identidad ha sido Cristo y algo más, escuche bien. Hoy tienes que tornarte al evangelio verdadero de Jesucristo, porque Cristo
es suficiente. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pero si tú estás aquí, amigo, te pregunto, ¿conoces la paz que produce el saber que Dios ha dejado de ser tu juez para venir a ser tu Padre por medio de Cristo? No tienes ningún mérito por el cual tú puedas ser aceptado por Dios. Así que yo te llamo hoy a que te arrepientas de tus pecados y que confíes en la salvación que solo Cristo te puede dar. Ahí donde estás sentado, ahí donde estás sentada, pídele a Dios que te perdone tus pecados. Pídele a Dios que te lleve a confiar únicamente en Él. Pídele a Dios que Él te haga reconocer esa obra redentora que solamente existe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias